Vámonos con Ángel Verdugo. Buenos días, Ángel. Muy buenos días, Pascal y su equipo de shortstops. Cubren más terreno que Ozzie Smith y el Huevito Álvarez. Oye, ya viste de Chihuahua a la Riviera Maya. Así es, pero 2000 además kilómetros leí en ya línea recta. ahí donde te quejabas de esta cuestión del aeropuerto, de andar retraso y dando vueltas y vueltas, como dice la canción. Pero ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, Pascal. Vamos directamente al tema, mira. Vamos. Dos cosas. Vale la pena primero comentar este desatino del senador Monreal en relación con los contenidos de la producción, no sé si llamar televisiva o en streaming, de series, donde dice él que al menos el 30% debe ser producción nacional para elevar los valores y una serie de tonterías que a estas alturas de la globalidad pues realmente suenan, por decirlo suavemente, anacrónicas. No más falta que continúe por esa línea el senador Monreal y termine promoviendo a los estridentistas y en la sede del Senado empiece a gritar "viva el mole de guajolote", como gritaba don Germán Litz Azurbide, que tú entrevistaste y que era un gran personaje de ese grupo de los estridentistas. No cabe duda que en cuanto a la integración a la globalidad vamos dando pasos en reversa, Pascal. Pero ni modo, así es esto. Vayamos al tema, Pascal. Una de las cosas que me ha causado una gran sorpresa de la casi totalidad de los sedicentes analistas financieros, prestigiados o no, salvo excepciones honrosas como es el caso de nuestro amigo Macario Esquetino, y falsa modestia me incluyo yo en ese grupo, de los que hemos señalado, Pascal, que los dos elementos fundamentales que debe uno no perder de vista del paquete económico son dos elementos que vienen en el marco macroeconómico de los criterios generales de política económica. Como tú bien sabes, este documento es la base de todo lo demás que se elabora. Con ese marco macroeconómico y las condiciones que se describen en este documento de los criterios, se elabora la iniciativa de ley de ingresos que fija la cantidad de recursos que recibirá el erario y también a partir de este monto se elabora el presupuesto de egresos de la Federación. Pero hoy me sorprende que prácticamente todos están en la parte de la ley de ingresos y luego por allá en el presupuesto, cuando pretenden ocultar los dos elementos más débiles que tiene el paquete económico y se encuentran en ese marco macroeconómico de los criterios que descarrilará todo lo demás, Pascal. ¿Te refieres al crecimiento económico? Así es. Algunos, pues quizá por interés, otros por temor a evidenciar una falta de seriedad. Y los elementos no son otros, Pascal, que estos que te doy. Primero, la proyección del crecimiento del PIB. Plantear que hay un rango entre el 1.5 y el 2.5 para que de manera puntual, que es el simple promedio aritmético entre esos dos límites, el inferior y el superior, del 2.0%, cuando todos los pronósticos, el promedio, habla de 1.3, 1.4 para el año próximo. ¿Y por qué es importante este porcentaje proyectado para el PIB, Pascal? Porque en función de ese 2.0% que utiliza Hacienda, se calcula o se determina el número de empleos formales, los impuestos que generaría, etcétera, el consumo, la demanda, de tal manera pues que si tú sobreestimaste el crecimiento del PIB para el año 2020, así también están sobreestimados los ingresos que recibiría el erario y en consecuencia estarían sobreestimados algunos rubros en el presupuesto. Pero luego hay otro elemento, Pascal, que vale la pena señalar para que sea ese binomio de ilusiones. Es el volumen de extracción promedio diario de petróleo para el año que entra. Incluso hoy Macario Esquetino, en su colaboración
en el periódico donde escribe, detalla de una manera mucho más precisa esto que diré. Dice la Secretaría de Hacienda que se extraerá en promedio diario para el año que entra 1.951.000 barriles. Cuando de enero a julio el promedio diario ha sido 1.670.000 barriles. Hablan de 300.000 más, Pascal, o 280.000, que es una locura, es inalcanzable. Y luego dicen que vamos a cerrar el año en un promedio diario de 1.700.000 barriles, lo cual obligaría a Petróleos Mexicanos a extraer en los 5 meses de agosto a diciembre un poco más de 1.820.000, 1.830.000 barriles, lo cual es imposible de lograr. ¿Qué sucede entonces, Pascal, con esos dos pilares endebles que parecen hechos de cartón o de papel maché? Que todo lo demás que tú plantees posteriormente a esos dos supuestos es igualmente o más endeble. En esas condiciones, pues, plantear que va a haber para esto, que va a haber para el otro, etcétera, etcétera, es una simple ilusión, Pascal. Lo correcto, y eso lo hacen los gobernantes serios, ajustan con prudencia y mesura las proyecciones. Hay una cuestión en el análisis financiero que se llama análisis de sensibilidad, que en inglés hay una expresión que dice así, what if, ¿qué tal si? Sí. Lo correcto, es mi opinión personal, es que debieron haber ajustado el crecimiento del PIB quizá alrededor del 1.5%. Y luego si se logra un mayor crecimiento, pues es una buena noticia, ¿no? Efectivamente, así es, si tienes un colchón para distribuirlo. Y en el caso de la extracción diaria de petróleo, en vez de irte a 1.951, esa locura inalcanzable, muévete en 1.700.000, 1.750.000. No más que, Pascal, si esa diferencia de 200.000 barriles diarios de petróleo en promedio, con $1 a 20 pesos, significarían 75.000 millones de pesos menos de ingresos para Pemex y el erario, por supuesto. Entonces, ¿a quién le recortarías? Aún más a educación, a salud, a agricultura, a inversión pública, y mantendrías intocados estas locuras, estos desatinos de los mal llamados programas de bienestar. ¿Qué significa todo esto, Pascal? Que estamos en una situación, en una coyuntura tal, que el que tú, de manera demagógica, pensando en los votos del 2021, subas unas décimas el porcentaje proyectado de crecimiento del PIB, subas unas decenas de miles de barriles de petróleo de extracción promedio diaria, también te genera otra ilusión. Y el problema, Pascal, viene en marzo, abril, cuando tengas parado el gasto, cuando no tengas dinero para darles a los proyectos de infraestructura, que además viene de por sí reducido tremendamente. Y todo esto, ¿por qué, Pascal? El presidente tiene una visión equivocada de lo que es el desarrollo, y lo digo esto con todo respeto, que no se malinterprete que lo estoy insultando. No, el presidente tiene un desconocimiento total de cómo funciona la economía y más aún de cómo funcionan las finanzas públicas. Él piensa que con ese voluntarismo ramplón al cual no han estado ajenos los presidentes que lo antecedieron, se van a resolver los problemas. No es cierto, Pascal. La situación que hay en el mundo de volatilidad, de inestabilidad, de incertidumbre, va a tener su reflejo en nuestro país más temprano que tarde. Tú, enterado de la situación internacional, bueno, pues ves cómo se está moviendo el mundo. Pero en fin, ahí dejo pues esos dos pilares, Pascal, y les rogaría yo de una manera respetuosa a nuestros analistas que antes de estar siguiendo que si el presupuesto, que si vamos a recortar acá, revisen la factibilidad de que se concretaren esos dos pilares que están en el marco macroeconómico. El volumen promedio diario de extracción para ajustarlo a la baja, como debería ser, y la proyección, Pascal, del crecimiento del PIB, que dudo mucho que esté
arriba o igual al 1.5%. Y termino, Pascal, rápidamente, hoy que tú mencionaste una película que además causó historia en Estados Unidos, Scarface, en ese diálogo entre este narcotraficante o este sicario, asesino, etcétera, del cubano que llega... Tony Montana. Así es, Tony Montana, y con su señora madre. Pero hay una película mexicana, Pascal, que valdría la pena recomendar que la viera quienes nos están escuchando. Los Fernández de Peralvillo. Una familia chapada a la antigua, con un padre estricto en cuanto a los valores de honradez y de valores morales profundamente arraigados, y Víctor Parra, que es el actor que se convierte en un corrupto, en un tipo cínico, traidor, y el desenlace que tiene la película, y cómo en un determinado momento, por más que su mamacita se preocupaba por él y le daba buenos consejos, aquel siguió el camino del mal, y al final termina siendo asesinado a balazos por un compinche al cual traicionó, David Silva en la película, y que ahí, en una noche lluviosa ahí por los barrios de Tepito o la colonia Guerrero, Resortes, en un papel increíble de un dipsómano, de un alcohólico, un borrachito, va y lamenta porque él le dijo: cuídese, joven, le dice, cuídese porque lo anda buscando fulano de tal para matarlo por la traición que había hecho. Vale la pena ver esa película una vez más, Los Fernández de Peralvillo, que combinada con Scarface nos podrían demostrar lo absurdo y la inutilidad y lo ridículo de esa estrategia del presidente para acabar con la delincuencia pensando en sus mamacitas. Ahí dejamos Ángel, muchas gracias. Y mañana pues nos hablaremos también por teléfono, aun cuando van a estar ustedes en cabina, porque yo iré a la conferencia de prensa donde el CIEP va a presentar su análisis sobre el paquete económico. Muy bien, Ángel, y ahí pues será interesante que nos comentes tus impresiones. Es un centro además de primera, el doctor Villarreal. Sí, hablamos con Héctor Villarreal el día de ayer. Como sabes, bueno, nos comentaba de esta conferencia. Qué bueno que vas a poder estar ahí. Perfectamente. Ándale, gracias, pues, Ángel. hablamos mañana por teléfono antes de entrar a la conferencia y seguiremos, luego nos vemos porque van a estar ustedes fuera de cabina. ¿De acuerdo? Sí, vamos, todavía tenemos algún trecho que recorrer. Ándale pues, órale, hasta luego. Abrazo. Gracias.